A ver, ¿qué pasaría si un país decidiera reimaginar su futuro por completo y empezara por la educación? Ojo, no como una política más, sino como el corazón, el centro de su proyecto nacional. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar hoy. Cómo la Constitución de Ecuador de 2008 intentó hacer justamente eso, convertir la educación en el pilar para una sociedad totalmente nueva. Arranquemos. Y todo parte de esta pregunta, que es la que le da vida a todo el documento. La Constitución ecuatoriana, miren, responde a esto con una filosofía que va mucho más allá de simplemente construir escuelas. Es una idea mucho más profunda sobre para qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es el propósito de vivir en comunidad? Y esa idea tiene un nombre. El buen vivir. Esta es la clave, el porqué detrás de cada artículo sobre educación. Porque aquí la meta no es solo, digamos, el desarrollo económico. No, no, no. Lo que se busca es el desarrollo completo, holístico, del ser humano, en armonía con su gente, con su comunidad y con la naturaleza. Y claro, con esta idea tan potente en mente, pues todo el sistema educativo tiene que cambiar, se transforma por completo. Y el primer gran cambio, el más fundamental, es cómo se define la educación en sí misma. Y aquí está, el primer gran cambio de paradigma, el fundamento filosófico de todo esto. La Constitución dice, a ver, un momento, la educación no es una mercancía, no es algo que se compra o se vende como si fuera un producto en el supermercado, no, es una parte fundamental de ser persona, así de simple y así de profundo. Y esta frase de verdad es potentísima. Fíjense en esas dos palabras, ineludible e inexcusable. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que el Estado no tiene opción, no hay excusas que valgan. Es su máxima, su principal obligación garantizar este derecho. Y no por un tiempito, no, para todas las personas, desde que nacen hasta el último día de sus vidas. Es una declaración de principios radical, sin duda. Claro, y este derecho no está en el aire, se apoya en unos principios súper claros. A ver, para empezar, la educación se convierte en el área prioritaria de la política pública, o sea, la inversión más importante del país. Punto. También es la gran garantía de igualdad e inclusión social, la herramienta para equilibrar la balanza para todos. Y en el centro de todo está el ser humano, su desarrollo completo. La educación tiene que responder al interés de la gente, al interés público, no a los intereses de empresas o de particulares. Y por supuesto, se garantiza que la educación pública sea para todos, universal, laica y gratuita en todos sus niveles. Muy bien. Ahora, si la educación es un derecho para todos, viene la pregunta del millón. ¿Cómo se asegura el sistema de que la palabra todos realmente signifique todos? Sobre todo en un país tan increíblemente diverso como Ecuador. ¿Cómo se hace? Bueno, la respuesta es un cambio radical. Pasar de un modelo de educación estándar, único para todo el país, a un sistema intercultural bilingüe. Y esto de verdad es crucial, porque no se trata solo de, traducir matemáticas al quichua, no. Es mucho más profundo. Se trata de enseñar desde las propias culturas, desde las lenguas originarias de los pueblos y nacionalidades, reconociendo que ahí hay un valor y una sabiduría enormes. Y esta red de protección se extiende todavía más. La Constitución es muy específica e identifica a grupos que necesitan una atención especial. Por ejemplo, los niños y niñas más pequeños, la primera infancia, también las personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, reafirma dos cosas: el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y, de nuevo, el derecho de los pueblos indígenas a tener su propio sistema educativo. O sea, es un diseño súper detallado, pensado para que de verdad nadie se quede atrás. Pero pensemos en algo. De nada sirve tener derecho a la educación si el lugar donde se estudia no es seguro. Es lógico, ¿no? Por eso, la Constitución pone sobre la mesa una obligación que es fundamental. Es tarea del Estado erradicar todas las formas de violencia del sistema educativo. Y no solo eso, sino proteger activamente la integridad física, psicológica y sexual de cada uno de los estudiantes. Ok, hasta ahora todo suena increíble, una visión súper ambiciosa, pero la gran pregunta es, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo se hace para que no se quede en el papel? Bueno, pues la Constitución también pensó en eso y define toda la maquinaria, todo el cómo, para que esto funcione. Lo que hace la Constitución es crear un sistema con roles muy claros. Primero, el Estado es el que marca el rumbo, el que define la política educativa para todo el país. Luego, se encarga de regular y controlar a todas las instituciones para que sigan las reglas del juego. Y finalmente, y este punto es clave, crea un organismo público y autónomo, independiente, para evaluar la calidad del sistema. Pensemos en ello como una especie de auditoría externa permanente para garantizar que las cosas se estén haciendo bien.
Y en medio de toda esta reforma, se reconoce una verdad que es, fundamental. Ningún sistema educativo puede ser mejor que sus maestras y maestros. Es imposible. Por eso, la Constitución literalmente los blinda con garantías. Les da estabilidad, formación continua, una remuneración justa basada en mérito. La meta es clarísima: dignificar la profesión docente, porque ellos son el verdadero pilar de cualquier cambio. Y luego, esta frase, cortita pero con un impacto enorme: prohibido el lucro con fondos públicos. ¿Qué significa? Que cualquier colegio, universidad, cualquier institución que reciba un centavo del Estado tiene prohibido ser un negocio. El mensaje no puede ser más claro. El dinero público que va a la educación se queda en la educación. Punto. Pero el plan no termina en la escuela para nada. La Constitución va más allá y también rediseña por completo la educación superior. La ve como lo que es, el verdadero motor para el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. Y la Constitución le entrega varias llaves a la educación superior para que cumpla esa misión. Primero, le da un propósito claro. No es solo estudiar por estudiar, es formar profesionales e investigar para resolver los problemas reales del país. Segundo, algo histórico, establece la gratuidad de la educación pública superior. Tercero, para que el acceso sea justo para todos, crea un sistema de nivelación y admisión. Y cuarto, algo importantísimo, respeta su autonomía. Las universidades tienen libertad académica, administrativa y financiera. Y aquí viene una de las partes más interesantes de todas, porque es aquí donde la Constitución deja de ser un documento de buenas intenciones y se convierte en un plan de acción súper concreto. Y esto es fascinante, porque literalmente le pone fecha de entrega a la transformación educativa, una lista de tareas con plazos definidos. Y el plan de verdad iba en serio, no era para el futuro lejano. Miren los plazos, en solo 360 días, menos de un año, tenían que estar listas las nuevas leyes de educación. En 3 años, había que evaluar a todas las escuelas públicas más vulnerables, las unidocentes y pluridocentes. Y en 5 años, una evaluación masiva a todo el sistema universitario, con una advertencia muy clara: institución que no cumpliera con los estándares de calidad se quedaba fuera del sistema. Así de drástico. Pero claro, todo esto cuesta dinero, mucho dinero. ¿Cómo se iba a financiar una visión tan grande? Bueno, la Constitución no deja esa pregunta en el aire. Establece una cifra, un solo número que lo cambia absolutamente todo: 6%. Y ojo, que este 6% no era solo una meta lejana, un ojalá lleguemos. No, era una obligación progresiva, blindada en la Constitución. El Estado se autoimpuso la tarea de aumentar el presupuesto para educación cada año, poquito a poco, un 0.5% del PIB más cada año, sin excusas, hasta llegar a ese piso mínimo del 6% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una de las inversiones sociales más ambiciosas de toda la región. Y todo esto nos deja con la gran pregunta final, ¿no? La Constitución de Ecuador de 2008 es, sin duda alguna, una de las hojas de ruta más completas, más audaces, que se han escrito sobre el poder que tiene la educación para transformar un país. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿puede una Constitución, por sí sola, lograrlo? ¿Cuál es el poder real y cuáles son los límites de una ley, por más fundamental que sea, para convertir una visión tan inspiradora en una realidad que perdure en el tiempo?